¿Alguna vez has contestado una llamada? ¿Has dicho hola? ¿Y al otro lado solo había silencio? Ninguna voz, ningún error de línea, ningún teleoperador respondiendo. Solo unos segundos de vacío. Y después, un clic. Y lo curioso es que no pasa una sola vez. Vuelve a ocurrir días después, a veces desde otro número, a veces a otra hora, pero siempre con el mismo patrón. Puede que hayas pensado que es un error, una llamada equivocada, un fallo técnico, algo sin importancia. Pero no lo es. Ese silencio no es casualidad. Es parte de un sistema global, automatizado, lucrativo y coordinado que recolecta información sobre ti incluso cuando crees que no estás dando ninguna. Lo que te voy a contar no es una teoría, no es un rumor y no es un «a mí también me pasó». Es algo medido, documentado y estudiado por organizaciones de ciberseguridad, compañías telefónicas y agencias de fraude internacional. Según los datos más recientes, más de 56 millones de personas en Estados Unidos recibieron llamadas de estafa o spam telefónico solo en 2023, con pérdidas estimadas en más de 25.400 millones de dólares. Y esa cifra no incluye a quienes no reportan el fraude, ni a quienes sufren el primer paso de la estafa. Las llamadas en silencio. Porque esas llamadas que tú ignoras son el primer filtro, la primera clasificación, el primer dato que se obtiene de ti sin que tú hables. Y lo que hacen después con ese dato es lo que convierte un simple silencio en una industria. Estas llamadas se conocen como llamadas fantasma, pero su nombre técnico es llamadas de marcación predictiva. Se llaman así porque un software automático, no una persona, marca miles de números simultáneamente. Si tú respondes y no hay un agente disponible, el sistema no tiene a nadie que hablar contigo, así que la llamada queda en silencio y luego se corta. Sin embargo, que nadie hable contigo no significa que no haya pasado nada. El sistema ya ha registrado tu número como activo y ha confirmado que tú contestas. Y ese pequeño dato convierte tu teléfono en un producto vendible. Porque, aunque no lo creas, hay un mercado donde los números que contestan se compran y se venden como si fueran oro. Pero eso no es lo más preocupante. Esa es solo la razón superficial. La parte que parece técnica, aburrida, un simple sistema telefónico. La realidad es otra. Existen al menos 4 motivos distintos por los que te llaman para no hablarte, y cada uno forma parte de una estructura más amplia, desde telemarketing agresivo hasta fraudes de suplantación de identidad, pasando por sistemas que entrenan inteligencia artificial con tu voz, o redes criminales que venden tus datos en el mercado negro digital. Un simple «hola» que tú das sin pensar puede convertirse en una pieza más dentro de un perfil digital que otros comprarán. Lo primero que quieren saber es si el número está en uso. Si contestas, vales más dinero. Si contestas rápido, vales todavía más. Si dices «hola» o «¿quién es?», tu voz se puede grabar, analizar y convertir en una huella vocal. Si esperas mucho antes de colgar, te clasifican como persona paciente, alguien que probablemente escucharía un argumento de venta o de estafa. Si cuelgas rápido, te clasifican como persona difícil, menos rentable. Todo eso ocurre sin una palabra por parte de ellos, porque ellos no necesitan hablar para obtener información. Necesitan que tú hables. Y no hablo en teoría. Hay un caso concreto que demuestra cómo funciona. Esto le ocurrió a una mujer llamada Laura en España. Durante 2 semanas comenzó a recibir llamadas silenciosas todos los días a la misma hora. Al principio pensó que eran errores. Después dejó de contestar, hasta que, un día, recibió una llamada de un supuesto banco que conocía su nombre, su horario de actividad, e incluso su forma de responder al teléfono. Esa llamada sí tenía una voz humana, educada, profesional, confiable. Le dijeron que su cuenta estaba en riesgo y necesitaban verificar sus datos. Ella confió. 3 días después le habían vaciado más de 7.000 euros. Cuando investigaron descubrieron que las primeras llamadas no eran un error, eran pruebas. Verificar que estaba disponible, que respondía, que no tenía filtros, que era confiable. Su información fue vendida antes de que llegara la estafa real. Así funciona el ciclo. Llamada silenciosa, validación de número, venta de datos, perfil de víctima, llamada fraudulenta. El silencio era solo la puerta.
Y detrás de esa puerta hay una industria. Las empresas que generan estas llamadas no siempre son ilegales. Algunas son call centers que tienen software predictivo. Pero otras son redes criminales que operan desde países sin regulación, usan números temporales, se esconden detrás de servidores VoIP y venden bases de datos en la dark web. Sí, tu número puede terminar ahí, en foros donde se venden listas de teléfonos según país, interés, edad, comportamiento y nivel de vulnerabilidad. Hay números clasificados como answering, 3 segundos promedio, lo que significa que la persona contesta rápido. Hay números marcados en rojo con la etiqueta hostile, lo que significa que cuelgan rápido o amenazan con denunciar. Y hay números que valen 10 veces más porque pertenecen a personas mayores, fáciles de manipular o sin conocimientos tecnológicos. La dark web está llena de bases de datos con millones de números telefónicos, muchos de ellos clasificados y validados gracias a llamadas silenciosas. Y esa información se vende con más detalles de los que crees. No solo el número, también la ciudad, el operador, la edad estimada, si el usuario responde con tono amable, si tiene buzón de voz activo, si devuelve llamadas. Es decir, no venden números, venden personas. Y aquí entra la parte psicológica. Los estafadores no actúan al azar. No son bots llamando sin lógica. Están seleccionando a quienes tienen más probabilidad de caer. Y eso se basa en dos factores: comportamiento y emoción. Si contestas el teléfono siempre, incluso cuando no conoces el número, te consideran una persona accesible, disponible, probablemente educada, probablemente confiada. Si esperas en silencio, te clasifican como paciente y receptivo. Si preguntas ¿quién es?, o dices diga, te clasifican como persona que busca información antes de colgar. Para un estafador ese tipo de personalidad es ideal, porque escucha antes de actuar. ¿A quién llaman más? A personas mayores, a personas que viven solas, a personas que contestan a la primera, a personas que nunca cambian de número, a personas que ya han sido estafadas antes, y a personas que responden con voz amable. Todo eso se detecta sin que tú lo sepas. Todo eso empieza con una llamada en silencio. Y todo eso se convierte en un perfil vendible. Y aquí es donde entra la parte más desconocida, pero más peligrosa de todo esto. Lo que ocurre con tu número después de que lo validan. Cuando contestas a una llamada silenciosa, tu número pasa de ser un dato inútil a convertirse en un activo digital. Ese activo puede ser vendido a empresas de televenta, pero también puede ser vendido a estafadores. En la dark web existen foros donde se venden paquetes con miles de números clasificados como Answered o Live Answered. Existen listas especiales llamadas Golden Leads, que son números de personas que contestan, escuchan y siguen instrucciones. Esas listas pueden costar desde $50 hasta más de 5.000, dependiendo del país, la edad y el poder adquisitivo estimado del usuario. Y lo más aterrador es que tú puedes estar en una de esas listas ahora mismo, y no saberlo. Estas bases de datos no se crean de la noche a la mañana. Se crean con millones de llamadas, miles de respuestas y años de estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FTC registró más de 5.4 millones de denuncias por llamadas fraudulentas en 2023, pero se estima que solo el 3% de los afectados reporta la estafa. Eso significa que la cifra real no es 5 millones. Es más de 150 millones de llamadas con intención fraudulenta, que no aparecen en ningún informe. Y el 100% de esos fraudes empiezan igual, con una llamada que tú ignoras o que tú contestas pensando que no significa nada. Cuando hablamos de fraudes telefónicos, no estamos hablando de un grupo pequeño de estafadores improvisados. Hablamos de un sistema que genera más de 70.000 millones de llamadas al año en todo el mundo. Un sistema que usa inteligencia artificial, grabación de voz, bases de datos internacionales, servidores ocultos, ingeniería social y estadísticas avanzadas para seleccionar quién va a caer y quién no. Las llamadas silenciosas son solo la primera fase de contacto. Si tú respondes, entras en la segunda fase: la estafa directa, la suplantación de identidad, la llamada bancaria falsa, la extorsión emocional o económica. Y lo más inquietante es que el objetivo ya no es robarte dinero directamente. El objetivo es iniciarte. Porque lo que buscan no es solo una víctima, sino un patrón. Quieren saber si eres una persona impulsiva, si eres temeroso, si eres confiado, si necesitas explicaciones, si te asustas rápido,
si dudas, si no sabes colgar. El silencio de la llamada es una prueba psicológica. La verdadera estafa llega después. Hay personas que reciben estas llamadas durante semanas antes de recibir la llamada final, la que parece auténtica, la que habla tu idioma, la que menciona tu banco real, la que dice tu nombre y tu DNI, la que te da confianza. Todo eso lo construyeron desde la primera llamada en silencio. Primero verifican que contestas, luego validan que eres receptivo. Después, compran información adicional y entonces, cuando estás dentro del perfil perfecto, llega la llamada con voz humana. La estafa real. Y si te preguntas cómo obtienen tu nombre, tu dirección o tu banco, la respuesta es simple. Compran los datos a otras filtraciones. Si tu correo electrónico fue filtrado en alguna brecha de datos, si tu número aparece asociado a una red social, si tu número se usó para registrarte en algún servicio sin protección, si alguna empresa vendió datos legalmente, tu información se fusiona con la del teléfono. Internet no es un lugar desconectado. Los datos se conectan entre sí. Ahora pensemos en algo aún más grave. La inteligencia artificial de voz. Hoy, existen sistemas capaces de recrear tu voz con solo 3 segundos de audio. ¿Qué creen que hace la gente cuando contesta y dice, hola, sí, ¿quién es? No escucho. Está creando la materia prima perfecta para que su voz sea clonada. Y ya hay casos documentados donde se han usado voces clonadas de familiares en llamadas de extorsión, secuestro falso o suplantación bancaria. Todo comienza igual, respondiendo a una llamada donde nadie habló. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente para evitar esto? Lo primero es aceptar que contestar números desconocidos es como abrir la puerta de tu casa sin mirar quién toca. La mayoría de la gente contesta por reflejo, porque hemos sido educados a creer que una llamada es algo urgente, importante o personal. Pero eso ya no es real. Hoy, más del 60% de las llamadas globales son spam, fraude o automatización. La llamada ya no es un canal íntimo, es un arma comercial y criminal. La regla más importante es simple. Si no esperas una llamada, no contestes. Y si contestas, no hables primero. Si hay silencio, cuelga. Si dicen tu nombre antes de que tú lo digas, cuelga. Si te piden que confirmes algo, cuelga. Si te hacen preguntas que normalmente no te haría un desconocido, cuelga. No tienes obligación de ser educado con nadie que no se identifique. El segundo paso es usar aplicaciones de identificación y bloqueo. Truecaller, Illa, Calap y las funciones avanzadas de Google Phone ahora identifican más del 90% de las llamadas fraudulentas antes de que tú contestes, y aunque no bloquean todas, reducen la exposición inicial. También puedes activar la opción Silenciar llamadas desconocidas en tu móvil. Eso previene la validación directa del número. La tercera medida es proteger tu buzón de voz. La mayoría de la gente no sabe que su buzón dice su nombre real cuando alguien llama y deja mensaje. Eso convierte tu número en un dato más valioso. Si tu buzón dice, el número al que llama no está disponible, eres menos vendible que si dice, hola, soy Carlos, deja tu mensaje. La cuarta medida es revisar tus filtraciones de datos en webs como Have I Been PW'd. Si tu correo o tu número aparecen en una filtración, debes asumir que ya estás en la fase 1 del ciclo de estafa, el de los datos expuestos. Eso no lo detiene todo, pero te permite estar alerta. Y la quinta medida, quizás la más importante, es entender que el objetivo de los estafadores no es robarte con una llamada, sino convertirte en una víctima preparada. La llamada silenciosa te estudia. La llamada posterior te convence. La llamada final te vacía. Cada una depende de la anterior. Cada vez que tu teléfono suena sin nadie al otro lado, recuerda lo siguiente. Alguien ya te registró, alguien ya te midió, alguien ya te clasificó. No estás recibiendo un error. Estás recibiendo una evaluación. Y cada vez que contestas, subes de nivel en su sistema. Así que la próxima vez que te llamen y no digan nada, no pienses que no ocurrió nada. Piensa que alguien anotó algo sobre ti. Y piensa que esa información no se elimina, se vende. Porque este no es un problema tecnológico, ni de telecomunicaciones, ni de errores de red. Es un negocio. Un negocio basado en datos, comportamiento humano, silencio y explotación. Y la única forma de detenerlo es entenderlo antes de que avance.
Si te ha gustado este video y quieres entender mejor cómo funcionan las estafas modernas, las historias de estafas y los fraudes financieros, te invito a ver más contenido que ya está disponible en mi canal. Si quieres aprender a protegerte y descubrir las historias reales detrás de lo que parece simple rutina, suscríbete y activa la campanita. Ya estoy preparando el siguiente caso, y créeme, es todavía más inquietante que este.